Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Muy estimados oyentes, en Voces con el Pueblo somos un equipo conformado por los presbíteros Víctor Ruano Pineda, Toribio Pineda García, quien ya se va recuperando en su salud, Edgar del Cid y quien les habla, Rigoberto Pérez. Nuestro equipo cuenta con la colaboración para la difusión de nuestro hermano Padre Leonel Barahona y del hermano periodista Carlos Benqueichín. Este es un servicio pastoral de Iglesia y Sociedad. El Padre Edgar del Cid nos ha ofrecido claves muy importantes de temáticas de iglesia y de país en los últimos programas, iluminando la realidad nacional. El Padre Víctor Ruano nos ha venido presentando un análisis hondo y certero de la situación de Guatemala, contenidos que han sido publicados también y especialmente en el medio internacional Religión Digital. Yo les traigo en este programa, estimados oyentes, datos que nos permiten entender lo que ocurre en esta aldea global llamada Tierra desde el giro que ha tomado Estados Unidos como potencia mundial. La guerra comercial de aranceles desatada por el actual gobierno está pasando de las acciones políticas a las acciones armadas, y esto está poniendo en riesgo al mundo. Del desarme de la posguerra fría se ha pasado y está en crecimiento el rearme, no para mejorar la economía mundial ni para mejorar las economías regionales, locales o de países, sino más bien para el dominio. Se impone y se ha desatado un fierismo y se establece una economía inhumana y deshumanizante en la que todas las especies a nivel global, incluida la creación misma, están siendo atacadas y están en peligro. Se ha iniciado una guerra mediática solapada y psicológica que va en crecimiento y extendiéndose paulatinamente. Es una guerra para el despojo, es además una guerra económica pero armada, en la que la potencia mundial pretende erigirse como un rey planetario, queriendo instalar su imperio sobre todo el planeta. A veces lo vemos disfrazado de bondad, otras veces disfrazado de valores y de mensaje religioso. Hemos visto incluso al presidente de Estados Unidos fotografiándose con una Biblia en la mano o haciendo retiros espirituales, queriendo transmitir valores religiosos. Pero por el contrario, hemos visto cada vez más el establecimiento de un dominio salvaje disfrazado de redentor y por eso engañoso. Prácticamente estamos hablando de la guerra de los multimillonarios contra los pobres del mundo. En lo que va de este año, en estos primeros días que han sido turbulentos y oscuros y reveladores al mismo tiempo, nos permite caer en la cuenta de lo que realmente está en camino. América Latina está en la mira y está siendo atacada. La vida se ha convertido en el cielo para unos pocos y en el infierno y muchas veces literal para grandes mayorías. Hablemos, por ejemplo, de los que han muerto quemados en transportes de migrantes. Pero igual de tormentosas son las situaciones de tantos seres humanos que sufren en silencio. Para seguir entendiendo, démosle una mirada a lo que fue la política de la primera administración de Donald Trump como presidente durante el periodo del 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021. Los registros históricos indican lo siguiente. La primera presidencia de Donald Trump comenzó al mediodía del día viernes 20 de enero del 2017. Ese día el candidato republicano que ganó las elecciones del 2016 recibió su investidura presidencial como el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, en sucesión del demócrata Barack Obama. Junto a él juró cargo como el 48 vicepresidente de los Estados Unidos el exgobernador del estado de Indiana, Mike Pence.
Trump no tuvo éxito en sus esfuerzos por derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio, pero tomó numerosas acciones que obstaculizaron el funcionamiento de la ley. Buscó recortes sustanciales en los gastos de los primeros programas de bienestar, incluidos Medicare y Medicaid, dos grandes programas que permitían servicios de salud a la población estadounidense. Revocó numerosas regulaciones ambientales, redujo la aplicación de las regulaciones existentes y se retiró de los acuerdos climáticos de París. Revocó parcialmente la ley Dodd-Frank, obstaculizó la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y firmó la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos del 2017. Promulgó aranceles, lo que provocó aranceles de represalia de China, la Unión Europea, Canadá y México. Se retiró de la Asociación Transpacífica y firmó un acuerdo sucesor del TLCAN. Siguiendo tendencias históricas, la economía estadounidense siguió mejorando durante la mayor parte del mandato de Trump, pero sobre todo para los estadounidenses adinerados. El déficit federal aumentó bajo Trump debido a aumentos de gastos y recortes de impuestos. Implementó una polémica política de separación familiar para los migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. La demanda principal de Trump fue la financiación federal de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México que resultó en un cierre del gobierno de un mes en el 2018 y 2019. La política exterior de Estados Unidos primero, de Donald Trump, se caracterizó por acciones unilaterales, sin tener en cuenta a los aliados tradicionales como la Unión Europea. La administración acordó una importante venta de armas a Arabia Saudita, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y negó la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, impidiendo al mismo tiempo que estudiantes pudieran venir a estudiar a los Estados Unidos, al igual que a los de Birmania, Eritrea, Venezuela, Tanzania y Corea del Norte, países a los que suprimió el ingreso a los Estados Unidos. Su administración retiró las tropas estadounidenses del norte de Siria, a quien habían ofrecido defender en aquella supuesta primavera democrática, lo que trajo sufrimiento y muerte al pueblo de Siria y permitió después a Turquía ocupar el área. Trump se unió varias veces con Kim Jong y retiró a Estados Unidos del acuerdo con Irán. Luego aumentó las tensiones con el país al hacer que el general Qasem Soleimani fuera asesinado. Prácticamente lo mandó a matar. Estados Unidos simuló una reunión internacional para ubicarlo y lo mató. Trump despidió al director de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey, por la investigación de la agencia sobre la llamada interferencia rusa en las elecciones del 2016. La investigación del fiscal especial de Robert Mueller 2017-2019 concluyó que Rusia interfirió para favorecer la candidatura de Trump y que si bien la evidencia predominante no establecía que los miembros de la campaña de Trump conspiraran o coordinaran con el gobierno ruso, ocurrieron posibles obstrucciones a la justicia. Se acusó formalmente a 6 asesores y personal de la campaña y 5 se declararon culpables de cargos penales. Debido al escándalo Trump-Ucrania, en el que el presidente estadounidense presionó a Ucrania para que investigara a Joe Biden, Trump se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos en la historia en ser acusado por la Cámara de Representantes. En el siguiente juicio en el Senado en febrero del 2020 fue absuelto de los 2 artículos de acusación: abuso de poder y obstrucción de la justicia. Trump enfrentó importantes crisis supuestas en el último año de su presidencia: la pandemia del COVID-19 y la recesión
resultante, así como las protestas a nivel nacional tras el asesinato policial de George Floyd, un caso de racismo. Durante la pandemia alimentó la confusión y las conspiraciones, además de socavar las pautas de salud pública. Trabajó con agendas anticorrupción, usando la retórica de drenar el pantano y la ley de orden, pero era solamente una pantalla para ir construyendo lo que él tenía pensado por sus ambiciones después. Fue derrotado por el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. Inicialmente se negó a ceder, alentando los intentos de anular la elección, incluso llegando a desatar el asalto al Capitolio el 6 de enero, instando al vicepresidente a revertir los resultados. Luego de eso, dos secretarias, la de Seguridad y la de Educación, presentaron sus respectivas renuncias. Finalmente, Trump se negó a asistir a la toma de posesión del presidente Biden, siendo el primer presidente en no hacerlo en más de un siglo, abandonando Washington horas antes de la jura de su sucesor, no sin antes dar un discurso de despedida en la base militar Andrews ante algunos simpatizantes. Su presidencia, según dicen los expertos, ha sido valorada por muchos historiadores también y analistas políticos como una de las peores, más corruptas, extremistas y deshonestas de la historia de los Estados Unidos. En esta segunda administración, Trump inició con la intención de expandir y revivir las políticas de inmigración que impuso su primera presidencia, incluyendo su veto de viaje a musulmanes, la expulsión de solicitantes de asilo, argumentando que portan enfermedades infecciosas, la posibilidad de delegar en oficiales de policía y soldados para ayudar al servicio de control de inmigración y aduanas en las deportaciones masivas, que ha sido su principal carpeta, y establecer extensos campos de detención, según el New York Times. Esto ya ha ocurrido. La deportación masiva de inmigrantes en Estados Unidos fue propuesta e iniciada durante la segunda presidencia de Donald Trump. El expresidente planteó utilizar las Fuerzas Armadas, agencias federales como ICE y cuerpos de policía locales para expulsar al menos a 11 millones de inmigrantes en situación irregular que residen en el país. Gran parte del plan ha sido adoptado del Proyecto 2025. La situación política de Estados Unidos entró en una profunda crisis. La economía es dura para los estadounidenses, es buena para los multimillonarios. Las manifestaciones pacíficas masivas en rechazo a lo que hace Trump las han habido en todos los estados del país y continúan. Con las últimas acciones contra América Latina se han extendido mundialmente en un sinnúmero de países a nivel internacional. Durante los primeros 50 días de su gobierno, del 20 de enero al 10 de marzo, ICE, el Cuerpo de Detención de Migrantes, realizó 32.809 detenciones o arrestos, según datos oficiales. Además, 37.660 personas, muchas de ellas latinas, fueron deportadas durante el primer mes de su administración. Los hechos y datos hasta ahora son alarmantes. La campaña de Trump adoptó los símbolos, la retórica y la agenda del nacionalismo cristiano. Incluyó imágenes religiosas cristianas en su ideología, caracterizándola como una cruzada justa contra ateos, globalistas y lo que él llama marxistas, aplicando este término incluso para miles de estadounidenses. La pregunta que salta es, estimados oyentes, ¿qué fuerza religiosa está detrás de Trump asesorándole y revirtiendo los procesos de reconciliación, pacificación y convivencia pacífica
que ya se había logrado en las últimas décadas, aliviando el sufrimiento de estos pueblos. Trump parece cristiano, pero no lo es. Y las fuerzas que están detrás de él son igualmente responsables. Los últimos días, América Latina y Canadá, Irán, China, Rusia y Groenlandia, incluso la misma Unión Europea, están bajo la amenaza de Trump. Venezuela ya fue bombardeada y su presidente secuestrado mediante un acto armado de invasión de ese país. Estimados oyentes, este es el panorama que se acelera por todo lo que sigue ocurriendo. Seguiremos en un próximo programa. Gracias por su atención. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo.